Cuando necesitamos que nuestros tests de Selenium se ejecuten en múltiples navegadores, usar Selenium Grid nos puede aportar múltiples ventajas. Selenium Grid es un componente de Selenium que nos permite ejecutar nuestros tests en máquinas remotas, posibilitando así usar diferentes sistemas operativos y diferentes versiones de navegadores. Debido a esta habilidad de Selenium Grid, también vamos a poder escalar nuestras automatizaciones si ejecutamos nuestros tests en paralelos. Cómo ejecutar los tests en paralelos lo vamos a ver en próximos videos. En el video de hoy nos vamos a enfocar en cómo hacer una configuración de Selenium Grid para empezarla a usar en nuestros proyectos de automatización. Vayamos entonces al sitio oficial de Selenium para descargarnos el Selenium Grid. Una vez en el sitio oficial de Selenium, vamos entonces a la opción de descargas y vemos que la primera descarga que tenemos disponible es el Selenium Grid. Para esto vamos a seleccionar la opción, la última versión estable del Selenium Grid. Le damos clic y enseguida comienza a descargarse. En este caso yo le voy a dar rechazar debido a que yo ya lo descargué. Pero antes de ver en detalle la configuración, vamos a ver un poco de cómo funciona Selenium Grid. Para eso vamos a ir a la documentación de Selenium Grid. Acá en la primera página de la documentación vemos en detalle cómo funciona. Pero ellos tienen una explicación acá muy buena de que nos da una idea general de cómo es la manera de manejarse Selenium Grid, la manera de funcionar el Selenium Grid. Como yo les decía al inicio del video, con Selenium Grid lo que nos va a permitir es poder ejecutar nuestros navegadores en máquinas remotas, es decir, en servidores remotos. Y entonces vean cómo Selenium Grid hace esto posible. Supongamos que esta imagen, primera imagen que nos muestra este diagrama, sería nuestra máquina local, es decir, nuestra laptop donde nosotros estamos implementando nuestros tests de Selenium. Entonces, una vez que nosotros ejecutemos nuestros tests, lo que va a hacer nuestros tests una vez que configuremos el Selenium Grid es ir a un hub. El Selenium Grid está compuesto por un hub y diferentes nodos. El hub va a funcionar como un balanceador. Es decir, es el que va a tomar la petición de nuestros tests y va a decidir hacia qué nodo va a ir a ejecutar nuestras automatizaciones. Supongamos que nosotros estamos ejecutando nuestros tests en Firefox. El hub se va a dar cuenta que lo que nosotros estamos pidiendo es el navegador Firefox y se va a fijar entonces en cada uno de los nodos que tenga configurado, que en este caso son 3, donde se encuentra el navegador Firefox. También nosotros podemos especificarle en qué sistema operativo nosotros queremos ejecutar nuestro test, qué versión del navegador y también el navegador. Por ejemplo, aquí tenemos Mac, tenemos Linux y tenemos Windows. Y en cada uno de ellos tenemos diferentes navegadores que los cuales pueden tener diferentes versiones. Y entonces de esta manera es como funciona Selenium Grid. Entonces nosotros ahora vamos a ver cómo podemos configurar el hub y los diferentes nodos. Recuerden que en este caso los hubs y los nodos pueden estar todos en diferentes máquinas. En este caso, para que el ejemplo se entienda mejor, yo voy a ejecutar todas estas configuraciones en mi máquina local. Después también en la documentación pueden ver en más detalle cómo pueden configurar cada uno de estos elementos que les comentaba, de los hubs y los nodos. Entonces, lo primero que vamos a hacer para agregar una configuración de Selenium Grid es crearnos una carpeta, que en este caso yo le puse Selenium Grid, y dentro de esta carpeta, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener el archivo que me descargué de la página de Selenium, que sería Selenium Server Standalone, que esta sería la última versión estable. Además de esto, vamos a tener o a necesitar los navegadores o los drivers para los navegadores que vamos a usar, que en este caso sería el ChromeDriver.exe y el GeckoDriver.exe, que sería para el Firefox. Yo me lo descargué y los guardé dentro de Selenium Grid. ¿Qué más vamos a tener dentro de la configuración de Selenium Grid? Vamos a tener la configuración del hub que les comentaba y en este caso yo configuré dos nodos, que es donde vamos a tener en detalle la configuración de los navegadores. Y vamos a tener este fichero seleniumserver.bat que cuando le den doble clic es el que nos va a iniciar a nosotros el Selenium Grid. En este caso me abrió tres consolas porque una va a ser el hub y la otra va a ser los dos nodos. Entonces los voy a minimizar para ver cómo se hace esta configuración. A la vez que me abre estas tres consolas ya tenemos funcionando, ya lo tengo funcionando el Selenium Grid dentro de mi máquina local.
Y para asegurarnos que está funcionando, podemos ir a localhost 2.444, que sería el puerto que utilicé para el Selenium Grid. Entonces ya en este caso podemos ir viendo las diferentes configuraciones que yo agregué. Fíjense, este es el hub de Selenium Grid que tiene las dos configuraciones de los nodos. Fíjense que este sería el nodo 1 y el nodo 2. En cada uno de estos casos vemos que tenemos un Firefox y 3 navegadores Chrome. Y en este caso también tenemos un Firefox y 3 navegadores Chrome. Ya entonces podemos decir que nuestro Selenium Grid está funcionando listo para utilizarse. Entonces vamos a ver en detalle cada una de estas configuraciones. Primero, el Selenium Server.bat, que es el que me inicializó el Selenium Grid. Vamos a darle clic derecho, editar, y vamos a ver lo primero que tiene. Lo primero que tiene es la inicialización del hub, que para eso necesité hacer start java -jar y le pasé el Selenium Server Standalone que me descargué de la página de Selenium. Y en este caso le puse -role hub y entonces le pasé la configuración con -hub config y le puse el nombre donde está la configuración. Aquí le tenemos que especificar en qué parte de nuestra máquina está la configuración y cómo se llama el archivo que va a contener esta configuración, que es hubconfig.json, que lo podemos encontrar dentro de esta misma carpeta. Le damos clic derecho, editar, y veamos que tiene este hub config. Como pueden ver, lo primero que vemos es el puerto, que es el 4444, que si se fijan fue como también pude acceder a la configuración de Selenium Grid una vez que ya está levantado. Entonces, en detalle, cada uno de estos elementos que son configurables para el hub lo pueden ver en la documentación de Selenium. Cuando están utilizando Selenium por primera vez, yo les recomiendo que utilicen estos valores por default, y si después necesitan hacer alguna configuración más específica, pueden verlo en detalle en la documentación de Selenium. Entonces, veamos qué más tiene el Selenium Server.bat. Después vemos que tenemos dos inicializaciones más. La primera es donde le especificamos la configuración del nodo 1. Acá también le decimos dónde está el Chrome Driver.exe y también el Firefox o el driver para el Firefox, en este caso es el Gecko Driver. Y también se lo ponemos con estos comandos que son los que siempre utilizamos, en este caso de Firefox y en este otro caso el de Chrome. Luego ponemos -jar Selenium Server Standalone, que también lo vamos a necesitar para inicializar los diferentes nodos. Y en este caso le ponemos qué rol va a ser nodo, le especificamos un ID y le decimos dónde va a estar la configuración para este primer nodo con el comando -node config. Y le especificamos el nombre que sería node1 config.json. Veamos entonces node1 config.json qué es lo que contiene esta configuración. Bueno, acá sí ya le tenemos que especificar qué driver va a soportar o qué navegadores va a soportar este nodo. En este caso le estamos diciendo que vamos a tener un Firefox y que vamos a tener una instancia del Firefox. También le decimos que vamos a tener el Chrome y que vamos a tener 3 navegadores Chrome para este nodo. Y también importante acá le vamos a especificar el puerto donde va a estar este nodo. Porque si por ejemplo, en máquina local yo no le especifico el puerto o siempre le pongo el mismo puerto a los diferentes nodos, me va a dar error y no voy a poder levantar cada uno de estos nodos con el hub. Y también le especifico el dónde está el hub, porque cada nodo, para que funcione, para que el hub pueda después encontrarlo, le tenemos que especificar dónde va a estar el hub. Y el hub por default se va a inicializar en localhost 444, que el puerto, recuerden que se lo pusimos en la configuración de hub. Y entonces así es como configuramos un nodo de Selenium Grid. También vemos que tiene otras configuraciones que en este caso les recomiendo lo mismo. Utilicen las configuraciones por default y después si necesitan cambiar alguna configuración específica para lo que estén haciendo, pueden modificarla y ver la documentación que tiene Selenium. Entonces vamos a continuar viendo qué más tenía el Selenium Server.bat. La última línea de este fichero es la inicialización del segundo nodo, que como ven se parece mucho a la configuración del primero. Le puse el Chrome Driver, donde está el Chrome Driver, donde va a estar el Gecko Driver, y en este caso también le puse que el rol sería nodo. Como identificador le puse nodo 2
y le especifico acá dónde va a estar esta segunda configuración, que al fichero le puse node2config.json. Y esa configuración la vamos a encontrar dentro de esta misma carpeta. Le damos clic derecho a editar y vamos a ver que la configuración del nodo 2 es prácticamente igual que la del nodo 1. Especificamos que voy a tener Firefox, una instancia, el Chrome, voy a tener 3 instancias. Y en este caso el puerto es lo único que cambia con respecto al nodo 1 para esta configuración de este ejemplo que estamos viendo hoy. Que en este caso le puse 5556 y en la otra recuerden que lo había puesto 5555. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos configurar nuestro Selenium Grid. Recuerden que todos estos ficheros los tenemos dentro de esta misma carpeta porque todo yo lo voy a ejecutar local. Pero bien, pudiéramos tener el hub config en otro servidor, el nodo 1 config en otra máquina y el nodo 2 config en otra máquina con diferentes sistemas operativos o diferentes navegadores. Entonces, después de haber hecho esta configuración de Selenium Grid, vamos a ver qué cambios tenemos que hacer en nuestro código para poderle decir a Selenium que se ejecute en el Selenium Grid. Y el proyecto que vamos a ver es el mismo que hemos venido trabajando durante esta serie de múltiples navegadores que estábamos utilizando para manejar múltiples navegadores, el patrón factory, que lo veníamos usando entre este método setup. Y como vamos a tener que crear diferentes configuraciones para ejecutarse en el Selenium Grid, veamos cómo en el WebDriver Factory lo agregué. Para eso tuve que agregar una nueva clase que le puse Remote Chrome Driver Creator, que sigue agregando el WebDriver Creator. Y dentro de esta clase, al método createWebDriver, que es donde nosotros le especificamos cómo iba a crear el driver, vean que en este caso lo que voy a utilizar para crear el Remote WebDriver con el Chrome es el tipo Remote WebDriver, que también es o forma parte de la herencia WebDriver, es decir, es uno de los tipos de driver que soporta Selenium. ¿Qué necesito para poder crear un objeto Remote WebDriver? Bueno, necesito la URL de donde va a estar el Selenium Hub, que como vimos va a ser localhost 2.444, y también en este caso, como va a ser el Chrome, le voy a pasar un objeto Chrome Ocean. Dentro de este objeto Chrome Ocean, yo en este caso no agregué más configuraciones, pero acá le podemos agregar múltiples configuraciones en dependencia de la versión que nosotros queremos utilizar también y el sistema operativo. Entonces, ¿qué más tiene esta clase? También que le puse como un atributo privado la URL para que una vez que se cree este Remote Chrome Driver Creator nos pasen la URL y así poder crear el Remote WebDriver configurado para el Chrome. Entonces, una vez visto esta implementación para poder ejecutar el Chrome en Selenium Grid, veamos ahora la clase que me va a permitir crear el driver para poder ejecutar el Firefox en Selenium Grid, que sería esta clase. Remote Firefox Driver Creator. Una vez que le pase como parámetro Firefox Option al Remote WebDriver, ya le estamos especificando a Selenium que se va a ejecutar en el Firefox remoto utilizando el Selenium Grid. Entonces, dentro de esta jerarquía de clases donde tenemos el patrón WebDriver Factory, también tuve que hacer cambio dentro de este método, que es el que se encarga de crear el driver según las configuraciones que nosotros necesitemos. Entonces lo que hice fue agregarle este segundo parámetro donde le paso la URL de donde va a estar el hub. Entonces vean que agregué dos cases más en este switch. Le puse Chrome Remote en caso de que quiera ejecutar el Chrome en Selenium Grid y quedaría solo con el Chrome en caso de que quiera ejecutar el Chrome local. Y para el Firefox también tenemos Firefox y Firefox Remote. Entonces cuando el caso es Chrome Remote, que sería el browser que me pasa por parámetro en este método, lo que hago es crear una instancia de la clase Remote Chrome Driver Creator y le paso la URL que le pasan a este parámetro driver en la clase baseTest. Una vez que se cree esta instancia, entonces ya sí llamo al método createWebDriver, que era el que le mostraba que creaba el Remote WebDriver con las opciones para el Chrome. Y para el Firefox sería muy similar. Sería Firefox Remote, creo la clase Remote Firefox Driver Creator, le paso la URL y luego llamo al método createWebDriver, que entonces lo que va a crear es
el Remote Web Driver con la configuración para el Firefox. Y estas dos clases las vamos a utilizar en base test. Ahora la manera de llamar al método WebDriver sería pasándole el browser y la URL de Selenium Grid. Esta URL de Selenium Grid la pasan por el método setup, que a su vez es pasada por unos parámetros de testng. Antes teníamos solo browser, ahora le agregamos esta configuración. Y eso lo podemos ver dentro del fichero de configuración de testng, que en este caso, fíjense la configuración como me quedó. Tengo un parámetro para el browser donde le puse Firefox Remote, y después este segundo parámetro que es nuevo, que le puse Selenium Grid URL, y le paso la URL de donde está el Selenium Grid, que siempre se le debe pasar de esta manera. Le pasamos el IP de donde está, que en este caso va a ser localhost. Recuerden que si ustedes la usan en un servidor remoto, le van a pasar el IP de ese servidor con el puerto que la han configurado. Y después sí, siempre le agregan esta parte de la URL a la dirección completa de donde está el Selenium Grid. Y lo mismo para el caso de Chrome. En este caso le puse browser, Chrome Remote, Selenium Grid URL, y en este caso vamos a utilizar el mismo hub que ya había antes configurado. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos configurar el Selenium Grid y comenzarlo a usar dentro de nuestras implementaciones de Selenium. Algo que le quiero mostrar también es que cuando nosotros ejecutamos nuestros tests podemos ir viendo en la configuración cómo se marcan los tests o los navegadores que se están usando. Fíjense que ahora se está ejecutando el Firefox y si le damos F5 vemos que tenemos un Firefox en el primer nodo, en el nodo 1 del Selenium Grid. Ahora vean que se empezó a ejecutar el Chrome. Si le damos F5 vemos que ahora lo que se está usando es un Chrome en el segundo nodo. Es decir, el Selenium Grid detecta dónde tiene disponibilidad y en dependencia de eso selecciona si lo va a ejecutar en un nodo o en el otro. Y en este caso ya pasaron los dos tests correctamente. De esta manera entonces cerramos este video donde vimos cómo podemos empezar a utilizar Selenium Grid dentro de nuestros proyectos de automatización para así escalar nuestras automatizaciones y poder ejecutar nuestros tests en diferentes navegadores y diferentes sistemas operativos.